Medina Romero y Martínez, que nace con propósitos muy definidos como la investigación continuada y sistemática de nuestra realidad cultural y social, aspirando a poder ser en su día un hogar de conocimiento e información en el que colaboren cuantas personas interesadas puedan aportar su talento, su voluntad y su espíritu fraternal para seguir apoyando, como lo ha venido haciendo, con un número considerable de becas, alumnos de bachillerato y a sus asistentes de investigación. Tarea lenta que requiere esperar sin pausa y que hagan posible la realización plena de los propósitos de esta fundación. Un hombre se define después de haber trascendido de esta existencia por las acciones que quedan en la memoria de su comunidad. Aunque se le recuerde como el licenciado o en el círculo íntimo como el padre, además del cumplimiento de los deberes contraídos profesionalmente, ejerció habilidades y talentos poco practicados, pero muy reconocidos en el medio en que se referenció. Su memoria queda en las obras que su espíritu dejó. Lleno de soledad, voy por la calle, junto a los hombres que caminan solos. Nadie sabe de nadie en esta hora y ni siquiera el rumbo que lo guía. Aunque sepamos que nació en el estado de Guanajuato, a Jesús Medina Romero nadie lo piensa más que como potosino. Aquí se desarrolló como hijo de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En nuestra entidad realizó funciones en el servicio público, tanto en puestos de elección popular como en nombramientos al servicio del gobierno del Estado. Mi pregunta es si el maestro eligió la vida pública o ésta lo eligió a él, pero nunca abandonó sus actividades académicas. Quizá todo eso, con el paso del tiempo, se vaya olvidando. El relevo implacable de las generaciones y de las condiciones sociales lo propicia. Aunque en el presente parece que el cultivo de las artes no es apreciado, como lo fue en un pasado no remoto, nuestra identidad histórica se conforma con los trazos que historiadores, científicos y artistas van dejando en el tiempo, asentados desde luego en el accionar colectivo. En la lectura de su poesía y prosa, dos inteligencias se miran, se encuentran: el escritor y el lector, para hablar desde una distancia fuera del tiempo, sin importar que el poeta lleve 100 años de muerto o haya cumplido 23. Sin duda, la memoria de Jesús Medina Romero está y estará siempre ligada a las letras, particularmente a las letras en San Luis Potosí, pues su creatividad se concentró en el cultivo de la poesía lírica, en la cual
es patente su preocupación por el aspecto formal que dota, sin duda, de trascendencia a sus poemas, y por los que fue más conocido también. Pero también incursionó con acierto en la narrativa, en la cual dejó su impronta de su talante irónico, de su percepción del actuar de nuestra gente, del cultivo de un lenguaje acorde con su temperamento y su atención hacia lo nuestro. Oh, la inmóvil mudanza de las cosas. Ayer yo solo, en vegetal conciencia, era el árbol de pródiga presencia que alzaba al sol sus ramas espaciosas. La época en que Medina Romero inició su actividad literaria se caracterizó por severas limitantes en el trabajo editorial. La centralización que prevalecía en todos los ámbitos también afectaba la difusión de la literatura, y a eso enfocó sus esfuerzos, de una manera notable, dirigiendo eficazmente las revistas Aula, Cuadrante, Bohemia, que conformaban la biblioteca de autores potosinos y de la colección Cactus. Durante cuando menos 4 décadas, la actividad editorial universitaria estuvo animada, inspirada, conducida por Jesús Medina Romero, quien no solo aprovechó la infraestructura con que contaba la institución, sino que la dotó de orientación, de contenido, de carácter frente a las instituciones de otras latitudes, además de convertirla en un referente para los escritores potosinos de su generación. Paralelamente, hacia el final de su tránsito por esta vida y estos lares, contribuyó a conservar la memoria de nuestro acontecer como cronista vitalicio de nuestra ciudad. Su exigencia de explicar el presente, que anticipa lo que está por venir con el estímulo del pasado, nuestro cronista investigaba con igual interés en las bibliotecas, en las hemerotecas, en los archivos, en las calles. Solo quien se ha consumido estudiando y pensando nuestra ciudad de San Luis Potosí puede ser cronista. No es un trabajo que acepta improvisaciones. Ese ejemplo nos heredó Jesús Medina Romero. En la memoria de nuestras letras está la figura de Jesús Medina Romero, no solo como creador, como constructor de la memoria y también como editor que contribuyó a que las letras de sus congéneres prevalecieran y trascendieran para la historia. Y es que al final de cuentas no puede haber una cosa perfectamente sola, con esa soledad que debe doler hasta la muerte, pero que por lo menos enseñará a ser uno mismo. Menciono ahora a la compañera de vida del maestro Medina Romero, su esposa Esperanza Martínez González de Medina. Ella también exploró los caminos del arte y los encontró abiertos. Antes se expresaba la belleza con un modo de ser de la humanidad. Ahora son las sustancias y la esencia del ser y el permanecer. El Instituto de Decoración de la Ciudad de México le otorgó el título de decoradora de interiores, siendo una de las primeras profesionales de esa materia. Y algo nos dice en su tesis titulada La evolución del arte y la cultura de Grecia,
obra concebida bajo inspiraciones, como una prueba de los altos ideales de la cultura, del arte y de la educación en ese tiempo. Además de hablar el idioma de la realidad y del sueño, fue traductora del inglés del gobierno del estado, decoradora en ese entonces de los hoteles clásicos de San Luis Potosí y entusiasta animadora para instituir las casas de la cultura Ramón López Velarde y Manuel José Botón. Los frutos de esa unión entre Jesús Medina Romero y Esperanza Martínez son dos talentosas mujeres dedicadas a la academia, a la diplomacia y al cultivo de la amistad, Sara Rosa y Fuensanta Medina Martínez. Los sueños pueden cambiar de cuerpo, de época, de ropaje, pero no de sustancia ni de horizonte. Mi recuerdo al maestro Medina Romero. Muchas gracias, maestro Efraín Álvarez Méndez, por estas bellas y sentidas y documentadas palabras. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar unos videos y bueno, a ver si reconocen la voz. Muchas gracias. El Real de San Luis Minas del Potosí, antecedente de la ciudad actual, fue fundado el 3 de noviembre de 1592 por el franciscano español Diego de la Magdalena y el capitán mestizo Miguel Caldera. El 30 de mayo de 1656, el virrey duque de Alburquerque concedió al pueblo el título de ciudad, el cual fue confirmado el 17 de agosto de 1658 por el rey Felipe IV. El escudo de armas de la ciudad lleva un cerro con 3 bocaminas sobre campo azul y dorado, con 2 barras de oro en la parte azul y 2 de plata en la otra. Sobre la cima del cerro aparece la imagen de San Luis, rey de Francia, quien en el orden de los vices franceses ocupa el 9º lugar. También recibió la ciudad el derecho de formar ayuntamiento y de tener ordenanzas. Es digna de mención, por la elegancia caprichosa de sus líneas, la obra que contiene los motivos centrales del escudo. La ciudad de San Luis Potosí es una flor de cantera rural, caída del siglo XVIII sobre las arenas del desierto. La epidermis rosada de la ciudad se debe a la abundancia de piedra color de rosa en las canteras de las cercanías. El rectángulo de la plaza de armas está definido por edificaciones monumentales. Al norte se conserva la que fue casa de la única virreina mexicana, doña María Francisca de la Gándara, originaria de San Juan de Vanegas y esposa del tristemente célebre Félix María Calleja. Al oriente de la plaza de armas se encuentra el Palacio del Ayuntamiento y la Catedral. El primero fue, durante el siglo pasado, Palacio Episcopal y se vio enriquecido por las obras de arte traídas de Europa por el obispo de entonces, Ignacio Montes de Oca y Obregón. Los amplios y esbeltos corredores del exterior no solo dan frente a la plaza, sino que forman ángulo y continúan por la calle de los Bravos. Son los corredores más señoriales de la ciudad. En el lado poniente de la plaza de armas de San Luis Potosí está el Palacio de Gobierno, soberbia mole de cantera rosada y estilo neoclásico. Según los documentos del archivo, este palacio comenzó a ser construido el 12 de enero de 1799, de acuerdo con los planos del arquitecto Miguel Costanzo. La fachada, sencilla y bien proporcionada hasta antes de la construcción del nuevo edificio del Congreso local, perdió su armonía con la nueva obra, entre otras razones porque la puerta mayor quedó descentrada
y porque el balaustre del remate quedó corrido en un tramo más largo que no hace juego con los otros. La fachada sur del palacio fue construida por el gobierno del licenciado Antonio Rocha y con ella se logró que el edificio quedara integrado en una manzana completa, lo cual constituye una de las pocas excepciones en la arquitectura civil de nuestra ciudad. La Catedral de San Luis Potosí es una de las más bellas iglesias barrocas del país. Tiene la fachada principal en forma de biombo que avanza entre los cubos que dan asiento a las torres. De estas, la del lado sur está terminada en estuco y la del norte, menos antigua, 1910, está curiosamente resuelta en cantera gris. En los nichos de la fachada se encuentran las esculturas de los 12 apóstoles traídas de Roma por el obispo Montes de Oca. Son copias a escala en mármol blanco de las de Bernini que se encuentran en la iglesia de San Juan de Letrán, en la capital italiana. Las toscas esculturas de piedra rosa que anteriormente adornaban la fachada catedralicia fueron retiradas de sus nichos para ser puestas arriba de los contrafuertes, razón por las que esta catedral es la única en el mundo que puede darse el lujo de contar con 24 apóstoles. La torrecita neoclásica que contiene las campanas del reloj es obra del siglo pasado y desde luego no va de acuerdo con el estilo barroco del templo. Lo mismo puede decirse del balaustre que remata la fachada. En el centro de la República y precisamente en la ciudad de San Luis Potosí es donde logra el barroco arquitectónico mexicano sus dos mejores obras en estuco. Una de ellas es la Capilla de Aranzazú y la otra el soberbio retablo de los arcángeles en el Templo del Carmen. Aun el observador menos atento acaba por sentirse subyugado ante la contemplación de esta maravilla que impone por su grandiosidad y por la riqueza de su ornato. Más que una enorme pagoda inspirada en objetos de marfil, más que una gigantesca portada de alfeñique, este retablo nos da la impresión, por la exuberancia de sus motivos y por la vibración de sus detalles, de un extenso cristal de los que se denominan espato de Islandia, en los cuales la luz adquiere doble refracción. Por el afán manierista que se resuelve en un juego delirante de volturas y de roleos, y por el supremo buen gusto de haber manchado apenas de colores pálidos los rehundidos, la portada de los arcángeles del templo carmelitano potosino es la joya más fastuosa y acabada del arte barroco latinoamericano. Con el Juárez de Guanajuato y el Degollado de Guadalajara, el Teatro de la Paz de San Luis Potosí constituye la trilogía de los coliseos más famosos de la provincia mexicana. Concluido a principios del siglo XX y remodelado en su interior a mediados del mismo, se conserva intacto su pórtico, el cual, por la pureza de sus líneas, la esbeltez de sus columnas corintias y su frontón triangular, es el más apegado al orden clásico. Lamentablemente, al ser modificados los interiores, el teatro fue víctima de los embates no siempre afortunados del modernismo. Es cierto que el foyer ganó en luz y en amplitud y que resulta impresionante por las esbeltísimas pilastras que arrancan desde el suelo para formar arriba el tambor y unirse a la media naranja de la cúpula, pero la sala de espectáculos, en cambio, perdió su estructura de teatro europeo, como el de la Scala de Milán, con sus plateas y sus palcos en forma de herradura, para quedar convertida en un moderno salón de cine, como los que abundan en nuestro México. La muestra arquitectónica potosina más moderna y audaz, que a fuerza de serlo resulta bella e interesante, es el Auditorio Miguel Barragán, considerado como una de las 10 obras maestras en su tipo existentes en América Latina. El diseño se debe al arquitecto Francisco Marroquín, bajo el mandato gubernamental del licenciado Antonio Rocha. Este auditorio sirve para deportes bajo techo y para eventos culturales masivos. Cuenta con 3.500 butacas, de las cuales no hay una sola muerta, distribuidas en 3 secciones. En caso necesario es posible utilizar las contracanchas, lo cual permite colocar en ellas 1.000 asientos más. La cancha es de corcho portugués y el techo, lo más interesante del auditorio, es de los llamados técnicamente de estructura colgada y paraboloide hiperbólico de planta elíptica. No hay debajo de él ni una sola columna y va sujeto de un anillo de compresiones por cables o cuerdas.
de las cuales la mayor mide 75 metros y la menor 50. Si a esto agregamos los sistemas de iluminación diurna y nocturna y el equipo electrónico necesario, podemos afirmar con orgullo que los potosinos contamos con uno de los auditorios más bellos y funcionales de Latinoamérica. Este fue un rápido paseo por la ciudad de San Luis Potosí. En 2 ocasiones, durante los aciagos días de la restauración de la República, fue morada del presidente Juárez y capital del país. Aquí mismo también fue firmado por don Francisco I. Madero el Plan Revolucionario de 1910. El audio que acabas de escuchar forma parte del acervo del Centro de Documentación Audiovisual. Muchas gracias. Bueno, pues estos materiales los tenemos gracias al señor maestro y licenciado Daniel García Álvarez de la Llera. Muchísimas gracias, Daniel. Y también vamos ahora a disfrutar de un recital también bajo su intervención, su atinada intervención. Nuevamente, gracias, Daniel, por todo tu apoyo, por tu invaluable apoyo. Y ahora vamos a escuchar a nuestros queridos músicos. Hay una omisión que yo cometí y una de las benefactoras también más importantes es la señorita Socorro Granadino, Mina, cariñosamente, que está también con nosotros aquí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a los colaboradores del señor licenciado Álvarez de la Llera, y ahora nos disponemos a escuchar la música, el recital.